nuevamente el paso fronterizo Los Libertadores. A través de un comunicado, la Delegación Presidencial Provincial de los Andes comunicó a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que debido a las inestabilidades climáticas anunciadas para la alta cordillera, se suspende de manera preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos. Advirtieron que según los pronósticos climáticos, hasta ahora la situación meteorológica se mantendrá hasta el lunes 31 de agosto. La infraestructura permaneció cerrada desde el 14 de julio hasta el martes 18 de agosto, es decir, tuvieron 34 días sin tránsito entre Chile y Argentina, debido a la acumulación de nieve que llegó a niveles extraordinarios. El impacto alcanzó a transportistas, empresas exportadoras, importadoras y cadenas logísticas de ambos países. El presidente de Fedequina, Iván Mateluna, criticó la precaria situación que viven los transportistas con largas esperas en la frontera, enfatizando en que propuestas como construir un túnel a baja altura nuevamente se deben reflotar y ve con buenos ojos la idea de licitar la mantención de los caminos que conducen al paso en un solo operador en ambos países. Y de esta manera comienza Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Una de las imágenes más impactantes de lo ocurrido en Iquique tras las lluvias torrenciales que afectaron a la ciudad el pasado martes fue sin duda la que mostraba una veintena de vehículos arrastrados por el aluvión que se produjo en el barrio industrial de Zona Franca. Empresarios señalan que ejecutivos no actuaron oportunamente. Iquique TV con la nota. Una de las imágenes más impactantes de lo ocurrido en Iquique tras las lluvias torrenciales que afectaron a la ciudad el pasado martes fue sin duda la que mostraba una veintena de vehículos arrastrados por el aluvión que se produjo en el barrio industrial de Zona Franca. Los empresarios que acusan pérdidas millonarias por este episodio señalan que los ejecutivos de Sofrisa no actuaron en forma oportuna cuando era inminente el escurrimiento de agua, arena y sedimentos tras las lluvias. Tuvimos una jornada muy dolorosa, era situación muy complicada. Aparte del pérdida que tuvimos del mercadería, que son de miles de millones, el molestia era que nadie avisó a nosotros anticipado. Parte de Zona Franca, Sofri S.A., nosotros estaba esperando que ellos van a tomar medidas precaucionarias, pero no fue así. Aunque no culpan directamente a los ejecutivos de Sofrisa, los empresarios señalan que esperaban un actuar más diligente. El día que llovió, más o menos 14 horas, yo estaba mandando videos a Sofri S.A. con mi propio dron, avisando a ellos que habían bolsas llenas del agua en el cerro y cualquier momento podía caer un agua en ciudad. Pero no respondieron, pues eso es una situación muy molesta para nosotros. No estamos culpando a Sofri que por culpa de ellos pasó, es un desastre natural, pero podía evitar eso perdida o podía bajar por lo menos esa cantidad de eso perdida. El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Carlos Navarrete, señaló que lo importante en este momento es habilitar el lugar. Es una coordinación que estamos realizando, que nos encomendó la delegada presidencial Adriana Tapia para poder ayudar a aunar voluntades, sobre todo del área privada. Aquí está cooperando ITI, Sofri, empresa Hualpén también, donde ellos al llamado se pusieron inmediatamente a disposición para poder ayudar, ¿cierto?, a los gremios de los camiones que están acá, que además tienen una fuente de trabajo detenida, que es el retiro de container y todo lo que es la parte logística que nos lleva desde el puerto Sofri y nuestros conductores y dueños de camiones, asociación de camiones. La premura, agregó el Seremi, es sacar todos los sedimentos y despejar el área para que los empresarios puedan retirar sus camiones y vehículos en general. Pudimos coordinar estas acciones para que hoy día en la mañana ya comiencen a retirar este sedimento, todo esto que cayó del cerro, y ellos también puedan rescatar sus camiones y las unidades que tienen aquí enterradas con el lodo y con lo que cayó de los sedimentos del mal tiempo de estos últimos días.
Por otro lado, desde la administración del sistema se indicó que al menos en lo que respecta al Mall Sofri, estas dependencias permanecerán cerradas hasta nuevo aviso debido a los daños producidos en el sistema eléctrico y la limpieza que deben realizar en los locales afectados por las lluvias. Tras el sistema frontal, la acumulación de agua en diferentes zonas de Antofagasta podría convertirse en un peligro por la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el cual tiene la capacidad de transmitir enfermedades como dengue o zika. Es por lo anterior que se entregaron una serie de recomendaciones para la comunidad. Antofagasta TV con la nota. Uno de los peligros tras las recientes precipitaciones intensas que se dejaron sentir en Antofagasta es el aposamiento de agua en diferentes sectores, los cuales pueden ser factor para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, una situación que podría incluso generar una emergencia sanitaria. Una de las principales maneras de reproducirse de la Aedes es ocupando precisamente todos estos recipientes, llámese florero, botellas vacías de plástico, los neumáticos que pueden estar. Esas partes son las que tradicionalmente la Aedes aegypti adopta como nicho para su reproducción. Una de las cosas importantes es que la Aedes tiene un vuelo corto, no vuela más allá de 200 metros. Y vuelve al lugar donde se centraliza, donde pone los huevos. Por lo tanto, en ese contexto, bastaría con que tuviésemos cada 2 cuadras una poza o un recipiente donde pudiese quedarse y poner sus huevos y ya tendríamos un problema sanitario importante. Es por lo anterior que se hizo un llamado a la población a eliminar las diferentes acumulaciones que se puedan generar a raíz de estas lluvias, incluso desde sus mismos hogares. Estimular a la población a que elimine todos estos focos de acumulación de agua. Las piscinas que están cloradas no hay tanto problema, pero sí, por ejemplo, algún recipiente que dejen en el patio olvidado, ahí puede acumularse y van a tener precisamente una fuente de ataque directo. Puede que no tenga las enfermedades que tradicionalmente transmite en otras latitudes, pero sí va a ser un molesto habitante durante un periodo dentro de la casa. Si bien es cierto, los mosquitos detectados en el territorio no transmiten enfermedades, sí tienen la capacidad. Por lo anterior, la proliferación de estos diferentes puntos de la ciudad aumenta la posibilidad de que en algún momento puedan transmitir a la comunidad. Se tienen que dar 2 situaciones, o sea, el dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, todo eso son transmitidos por esto, pero lamentablemente su presencia o que tengamos una cantidad de Aedes circulando importante, en algún momento puede coincidir con alguien que haya hecho un viaje y venga en la fase precisamente de estado donde todavía no manifiesta la enfermedad o la manifiesta recientemente. Típico viajero que hace alguna de estas enfermedades y todo que lo pique este mosquito, ahí puede empezar a transmitirse dentro de un círculo pequeño. Según el profesional, esto podría crear incluso hasta problemas para diagnosticar estos virus, los cuales no se encuentran en el territorio. Al ser una enfermedad que no son frecuentes en Chile, muchos de los médicos no la van a reconocer. Entonces, podemos tener un problema precisamente en el diagnóstico, porque dicen, no viene del extranjero, entonces no pienso en dengue, no pienso en chikungunya, o sea, todas esas enfermedades que causan fiebre van a ser confundidas con enfermedades respiratorias. Por lo tanto, no debemos dar pie a que esto pueda ocurrir. Cabe destacar que la peligrosidad del mosquito Aedes aegypti es que puede ser portador del virus dengue, fiebre amarilla, chikungunya, fiebre zika, entre otros. Cambiamos el rumbo de la información porque inspectores de seguridad pública de la Municipalidad de Punta Arenas fueron agredidos mientras fiscalizaban una fiesta clandestina. Los jóvenes que participaban de este after lanzaron piedras y objetos contundentes contra funcionarios mientras notificaban sus faltas, situación que los obligó a retirarse del lugar. ITV Patagonia nos cuenta detalles.
Llamadas de vecinos alertaron sobre la realización de fiestas ilegales en el sector de Prolongación Manuel Aguilar. Tras cursar una infracción el jueves, inspectores municipales regresaron el sábado ante nuevas denuncias. Sin embargo, el procedimiento se vio interrumpido cuando los asistentes comenzaron a lanzar piedras y objetos contundentes contra los funcionarios, obligándolos a retirarse. Posteriormente, el día sábado, nuevamente vecinos llaman de nuevo por que estas fiestas seguirían generándose en el lugar. Por lo tanto, ahí nosotros cursamos otra infracción también por ruidos molestos. Es en ese momento en que nosotros estamos fiscalizando cuando un grupo de jóvenes que estaba participando de la fiesta comienza a lanzar piedras y objetos contundentes al personal municipal que estaba haciendo su trabajo. Y por esta razón nosotros nos retiramos del lugar. Minutos después del ataque, el personal interceptó un vehículo que huía del lugar evadiendo un control, sacándolo de circulación. Con apoyo de carabineros, se fiscalizó a los ocupantes, logrando detener al copiloto por registrar órdenes de aprehensión vigentes. Desde el municipio confirmaron que aumentarán el monitoreo tras detectar invitaciones públicas a este recinto. Es un lugar que nosotros ya vamos a fiscalizar mayormente. Tenemos que entender también que Carabineros hizo un tremendo operativo el fin de semana, también desbaratando un after que funcionaba en calle Chiloé, en el que retiran las especies e incautan alcohol, que era un local que nosotros también habíamos desbaratado hace un tiempo atrás. El desbaratamiento de este segundo after en calle Chiloé refleja un fin de semana de intensos operativos interinstitucionales, cuyo objetivo es frenar la proliferación de fiestas clandestinas en distintos puntos de la ciudad. Momento de revisar el informe del tiempo para este 25 de agosto. Partimos en el norte del país, veamos cómo estará la ciudad de la eterna primavera con el cielo completamente cubierto. 18 grados la temperatura mínima y 21 será la temperatura más alta. Sin embargo, cambia el panorama en Copiapó porque tendrán el cielo completamente despejado, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 21. Nos vamos hasta los Andes, prepárense porque se esperan precipitaciones. 12 grados la temperatura más baja y 18 la más alta. Y en la región del Biobío, en Concepción, se esperan vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Además de lluvias, una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 12. Y en Quellón también se esperan lluvias y vientos que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 12. Veamos otros puntos del país y después los invito a hacer una breve pausa. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. Y estamos de vuelta con más información aquí en Portavoz Noticias. Estamos entrando a una época de transición del smartphone, como lo conocemos. ¿Cómo cambiará nuestro teléfono celular junto con la inteligencia artificial? Podría volverse más poderoso mientras nosotros miramos menos la pantalla. Ese es el tema que tocará a continuación Rodrigo Ramírez en la columna de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cómo están? Gusto saludarla, gusto de saludarlo. Bienvenidos a nuestra columna de opinión habitual en Portavoz Noticias sobre ciencia, tecnología e innovación. Hemos hablado largamente de cómo la inteligencia artificial va a transformar el trabajo y el mercado laboral, de cómo cambiará la educación, la salud, de la evolución de los servicios digitales, de las ciudades inteligentes, de la infraestructura digital, de los medios de comunicación y hasta de la manera en que nos relacionamos con las máquinas. Sin embargo, hemos prestado bastante menos atención a lo que ocurrirá con el dispositivo tecnológico más masivo y cotidiano de nuestra época, el teléfono móvil, el smartphone. Hoy existen más de 7.000 millones de teléfonos móviles
móviles en uso en el mundo y más de 5.000 millones de personas lo utilizan para acceder a Internet desde esos dispositivos móviles, convirtiendo a este pequeño aparato que llevamos en el bolsillo en la interfaz tecnológica más extendida de la historia. El siguiente paso no es solamente qué nuevas funciones incorporará el próximo teléfono, cuánto mejorará su cámara o cuánto durará su batería, sino en qué se convertirá el smartphone durante la era de la inteligencia artificial. Y todo indica que su próxima evolución será mucho más profunda que un cambio de hardware. Estamos comenzando a pasar del teléfono organizado alrededor de aplicaciones al teléfono organizado alrededor de nuestras intenciones, nuestro contexto y nuestras necesidades. Durante casi 20 años hemos repetido exactamente el mismo ritual. Desbloqueamos el teléfono, buscamos un icono, abrimos una aplicación, navegamos por sus menús. Hacemos algo, la cerramos y abrimos otra vez. Podemos tener teléfonos muchísimo más rápidos, cámaras extraordinariamente más amplias, pantallas plegables, reconocimiento facial, conexión 5G y procesadores capaces de ejecutar inteligencia artificial. Pero la lógica fundamental del smartphone sigue siendo sorprendentemente parecida a la que conocimos con el primer iPhone en el año 2007. Es decir, una pantalla llena de aplicaciones esperando que nosotros decidamos cuál utilizar. Eso podría estar comenzando a terminar. Y quizás esta sea una de las transformaciones tecnológicas más importantes de los próximos años, porque el futuro del smartphone probablemente no estará determinado por tener una cámara con más megapíxeles, o una pantalla más brillante, o una batería que dure horas más. La siguiente revolución ocurrirá cuando dejemos progresivamente de buscar aplicaciones y sea el propio teléfono el que comprenda qué queremos hacer. Dicho de otra manera, estamos pasando del smartphone basado en aplicaciones al smartphone basado en intenciones. Para comprender la magnitud del cambio, basta mirar algo cotidiano. Supongamos que queremos juntarnos mañana a almorzar con una hermana. Es una intención bastante sencilla, ¿no? Sin embargo, para concretarla, tenemos que entrar a WhatsApp para preguntarle su disponibilidad, revisar nuestro calendario, volver a WhatsApp, buscar un restaurante en Google, mirar una ubicación en Google Maps, revisar el lugar de llegada, haciendo una reserva, creando un evento en el calendario y finalmente enviándole la dirección. Nuestra intención era simple, una sola, almorzar con nuestro familiar, pero para cumplirla tuvimos que convertir esa intención en una secuencia de operaciones digitales distribuidas entre 5 o 6 aplicaciones. Nos hemos acostumbrado tanto a hacerlo que ya ni siquiera nos parece extraño, pero lo es. En realidad, buena parte de nuestra relación actual con el smartphone consiste precisamente en que seamos nosotros quienes realicemos el trabajo de coordinar el software. La inteligencia artificial puede invertir completamente esa relación. Imaginemos decir simplemente, organiza un almuerzo con mi hermana la próxima semana, busca un restaurante cerca de nuestras oficinas, considera nuestros calendarios y reserva para las 13:30 horas. El teléfono comprende el objetivo, consulta los calendarios, identifica los horarios compatibles, localiza restaurantes, verifica disponibilidad, calcula distancia y finalmente nos presenta una alternativa para aprobar. La intención sigue siendo nuestra, pero la ejecución comienza a ser de la máquina. Y esa es una diferencia mucho más profunda de lo que simplemente parece. Del teléfono inteligente al teléfono agéntico. Durante la primera generación de telefonía móvil, el aparato servía fundamentalmente para comunicarnos. Llamábamos y posteriormente enviábamos mensajes. La segunda generación conceptual llegó con el smartphone y las aplicaciones. El teléfono se convirtió en una plataforma universal donde cada necesidad encontró una aplicación. Queríamos escuchar música, Spotify, moverse por la ciudad, Uber, orientarnos, Google Maps, conversar, WhatsApp, comprar a través de Amazon o Mercado Libre, viajar, una aerolínea o una plataforma de reservas, administrar nuestro dinero, la del banco. El modelo ha sido extraordinariamente exitoso y creó una economía digital global de cientos de miles de millones de dólares, pero también creó una paradoja. Hoy tenemos dispositivos cada vez más inteligentes que todavía necesitan que una persona les indique paso a paso qué aplicación abrir y qué hacer dentro de ella. La tercera generación comienza precisamente ahora. Es el smartphone agéntico, un dispositivo que no solamente responde preguntas, sino que puede comprender objetivos, razonar sobre ellos, utilizar diferentes servicios y ejecutar acciones. No le indicamos necesariamente cómo hacer algo, le decimos qué queremos conseguir.
Las aplicaciones no van a morir, probablemente van a desaparecer de nuestra vista. Es decir, no significa necesariamente que vayan a desaparecer Uber, Spotify, WhatsApp, los bancos, las aerolíneas o las plataformas digitales. Lo que podría desaparecer progresivamente es nuestra necesidad de entrar físicamente a cada una de sus aplicaciones para utilizar sus servicios. Necesito viajar a Concepción con mi hermana el próximo jueves. Busca un vuelo después de las 6 de la tarde, sin escalas, revisa si me conviene utilizar las millas y encuentra un hotel cerca de la Plaza de Armas de Conce. Actualmente, esa instrucción puede significar 20 minutos saltando entre aplicaciones y páginas web. En el futuro, podría convertirse simplemente en una conversación. Detrás de esa conversación seguirán existiendo aerolíneas, hoteles, sistemas de pago, mapas y programas de fidelización. Las aplicaciones pasarían entonces de ser principalmente interfaces que utilizamos las personas a transformarse también en servicios que utilizan nuestros agentes digitales. Y eso cambia completamente la arquitectura del Internet móvil. Google ya ha comenzado a describir públicamente esta transformación a un sistema que no solamente ejecuta aplicaciones, sino que comprende contexto, anticipa necesidades y puede complementar tareas. Ya Gemini puede recibir determinadas tareas de varios pasos y ejecutarlas en segundo plano. Apple también avanza en una dirección similar, integrando Apple Intelligent, Siri y Apps, para permitir que acciones que hoy viven dentro de las aplicaciones puedan ser directamente utilizadas por la inteligencia del sistema. Para Apple, el asistente deja de ser una aplicación más y comienza a transformarse en la interfaz superior del sistema operativo. Nothing, una empresa mucho más pequeña que las anteriores, pero conceptualmente bastante interesante, habla incluso de construir un Personal Operating System, es decir, un sistema operativo que se adapte progresivamente a la persona en lugar de obligar a la persona a adaptarse al software. Nothing ya está experimentando con su plataforma Essential, donde una persona puede describir mediante lenguaje natural una función que necesita y es la IA la que puede generar una pequeña aplicación personalizada. Es una primera etapa hacia un sistema capaz de aprender progresivamente preferencias, hábitos y contexto. Esto supone un cambio enorme. Actualmente descargamos aplicaciones creadas por otros. En el futuro podremos simplemente decir: necesito una herramienta que registre mis reuniones importantes, identifique los compromisos que adquirí y me recuerde aquellos que todavía no he cumplido. El sistema podría construir esa función. No habrá necesariamente que buscar una aplicación, ni descargarla, ni configurarla. La interfaz podría generarse en el mismo momento. Y aquí aparece una transformación fascinante. Durante décadas, millones de personas recibimos prácticamente la misma interfaz. Teléfono de un estudiante, una dueña de casa, un médico, un periodista, un agricultor o un empresario puede tener la misma pantalla inicial y una cuadrícula muy similar de aplicaciones, pero nuestras vidas no se parecen nada, ¿no? ¿Por qué entonces nuestros sistemas operativos deberían ser iguales? La inteligencia artificial permitirá que la interfaz comience a construirse dinámicamente alrededor de cada persona. El teléfono, que cambia durante el día, la pantalla deja de ser una colección estática de aplicaciones, se convierte en una interfaz generativa que cambia según quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. Y después viene algo todavía más importante, la anticipación. El smartphone actual es esencialmente reactivo. Nosotros hacemos algo y él responde. La próxima generación será progresivamente anticipatoria. Entonces podrá decir: tu almuerzo con tu hermana comienza en 40 minutos. Ojo, pero hay un accidente en la ruta habitual. Si sales dentro de 5 minutos, llegarás a tiempo. ¿Quieres que pida el vehículo? Ya no estamos hablando simplemente de un teléfono que sabe más. Estamos hablando de un teléfono que comprende el contexto. Quizás incluso dejemos de mirar tanto el teléfono. El smartphone podría volverse mucho más poderoso mientras nosotros comenzamos a mirarlo menos, porque esa inteligencia personal podrá acompañarnos a través de distintos dispositivos. Estará en el teléfono, pero también y al mismo tiempo en audífonos, en el reloj, el automóvil, el computador, la televisión, los anteojos inteligentes. Estamos entrando precisamente en la transición del smartphone tal como lo conocemos. No porque vaya a desaparecer, sino porque desaparecerá progresivamente la necesidad de relacionarnos con él tal como lo hacemos hecho durante casi 20 años. Durante la era de las aplicaciones tuvimos que aprender cómo funcionaban las máquinas, aprendimos dónde estaba cada icono, qué aplicación servía para cada cosa, qué menú debíamos abrir y qué secuencia de pasos necesitábamos seguir. La inteligencia artificial comienza a invertir esa relación. Ya no tendremos que aprender solamente cómo funciona el software, sino que el software comenzará a aprender cómo funcionamos nosotros. Una inteligencia capaz de comprendernos, acompañarnos y actuar
en el mundo digital en nuestro nombre. Retornamos con la información. Un niño de 5 años encontró una nueva especie de tarántula en los roqueríos de Cartagena. Investigadores señalaron que esta especie no había sido estudiada antes y es por eso que decidieron bautizarla como Vicente Rojas, nombre de su pequeño descubridor. ¿Cómo es esta tarántula y qué la caracteriza? Se lo contamos en la nota de Canal 2 de San Antonio. La Meoma Vicente Rojas sí sería el primer registro de esta especie en la quinta región, un hallazgo que suma a los 5 anteriores registrados por actualmente reconocidos investigadores de esta especie a nivel nacional. Rubén Montenegro, en colaboración con el naturalista Eris Rojas y Milenko Aguilera, publicó una reciente investigación que deja a la vista el descubrimiento de este nuevo ejemplar de tarántula enana chilena. El hallazgo fue realizado en roqueríos de la provincia de San Antonio, incluyendo sectores de Cartagena por un pequeño sanantonino. Profesor de educación física, pero siempre aficionado a la investigación de arañas, Rubén Montenegro explica que este tipo de estudios no son muy masivos. Incluso, según su experiencia, son poco rentables. Conocí a una persona que es Milenko Aguilera, que él es biólogo de profesión, se dedica también a la descripción de arañas, pero no específicamente del grupo que me dedico yo ahora. Y lo contacté, y él fue muy receptivo en aquellos años y empezamos a trabajar en conjunto. La verdad es que el apoyo de él siempre, bueno, en el artículo de ahora también está él, es parte de los coautores, y con él he ido desarrollando y especializándome más en el estudio y en la descripción de arañas. Montenegro indica que gracias a los registros visuales de la ahora identificada Homeoma Vicente Rojas sí, se confirma lo que hace unos años se sospechaba, la presencia de esta especie en la región de Valparaíso. El experto indica que este tipo de arañas son similares. Solo bajo la lupa se pueden definir nuevas características, que en este caso se trata de una particularidad en lo definido como bulbos palpares. La característica está en el aparato copulador del macho, que tiene unos dientecitos, que eso lo diferencia del resto, pero es una diferencia mínima. Por eso digo, a simple vista no se puede ver, hay que disectar el que se llama bulbo copulador, ponerlo bajo la lupa, verlo de diferentes ángulos, tomar diferentes fotos, hasta encontrar el detalle diferenciador. En la hembra se llaman espermatecas, que es donde la hembra almacena el espermio del macho, y también tiene una forma distinta. El investigador indica también que quienes no conocen en profundidad este tipo de especies de arañas, es válido comprender que existan mitos sobre sus posibles mordeduras. Según la experiencia de Rubén, no ha tenido tal experiencia. Es por ello la importancia de este tipo de investigaciones para ampliar la información de las diversas especies, que por años fueron parte de un comercio y tenencia, por lo menos decir, exótico. Sin embargo, la normativa vigente les brinda total protección y quienes incurran en adoptarlas están sujetos a las consecuencias legales. Generalmente la araña arranca. Cuando uno se acerca, la araña arranca. Es difícil que encare y que trate de morder. Eso habría que molestarla mucho, meter la mano, acercarse mucho, tratar de agarrarla. Las tiendas de mascotas las vendían. Se exportaban hacia afuera, hacia Europa, se exportaban muchas hacia Estados Unidos, pero te hablo de miles, no sé, en el año 60.000 arañas se exportaban al año, o sea, era mucho, era un mercado muy grande. Y el año 2015 hubo una modificación en la ley de caza, donde se incluyeron las tarántulas, las arañas pollitos que estaban descritas hasta ese momento. Pablo Toro, fotógrafo de profesión y especializado en medio ambiente, es uno de los autores de la lámina explicativa de la nueva especie arácnida identificada en San Antonio. Rubén Montenegro, que fue la persona, el investigador principal dentro de la publicación, nos facilitó fotografías de la microscopía de diferentes estructuras de la tarántula, y esto también nos ayuda a entender en particular qué diferencias puede tener con las demás especies que están dentro del género
ya que se diferencian por estas características que son muy pequeñas. Este importante hallazgo científico no solo enriquece la biodiversidad de la región de Valparaíso, sino que refuerza la urgencia de proteger la fauna nativa frente al comercio ilegal, con registros visuales validados y la colaboración de expertos como Pablo Toro en el diseño gráfico. La Meoma Vicente Rojas sí se consolida como un hito para la ciencia nacional y un orgullo para la provincia de San Antonio. Y en Copiapó se puso en marcha la campaña Súbete al Buen Trato, iniciativa dirigida a estudiantes y conductores de buses eléctricos Red, cuyo objetivo es fortalecer la relación y los deberes de ambos, porque un buen viaje comienza con un buen trato. Se lo contamos en la nota de Holbet TV. Con un llamado al respeto y a la buena convivencia, se puso en marcha Súbete al Buen Trato, una iniciativa dirigida a estudiantes y conductores de los buses eléctricos Red de Copiapó. La propuesta busca promover el buen uso del transporte público y fortalecer una relación respetuosa entre quienes utilizan diariamente el servicio y quienes tienen la responsabilidad de trasladarlos. Esta campaña Súbete al Buen Trato en el transporte público viene a reforzar lo que queremos como gobierno del presidente José Antonio Kast, resguardar y cuidar a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes en la región de Atacama y en el país. Sabemos que ellos son los principales usuarios del transporte público aquí en Atacama y a nosotros como Seremi de Transporte nos interesa poder dar también un servicio de calidad también y dignificar de cierto modo la experiencia al usuario y esto no solo enfocado en los estudiantes sino que en la comunidad en general. Durante la jornada también se reforzaron los derechos y deberes asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil, mientras que uno de los buses eléctricos que recorre la comuna incorporó material informativo para orientar a los estudiantes sobre su uso. Esta campaña es muy importante porque para aprender sobre nuestros deberes con los choferes y eso también para aprender a generar un buen ambiente entre los choferes y los alumnos. Y es muy importante porque al fin de cuentas el transporte público nos sirve a toda la comunidad y en especial a nosotros que a veces no tenemos cómo venir al liceo y los transportes públicos nos sirven demasiado. Es primordial porque tanto del usuario como de parte de los conductores es esencial tener el buen trato. El llamado es claro: respeto, cuidado y responsabilidad para una mejor convivencia a bordo, porque un buen viaje también comienza con un buen trato. Y de esta manera llegamos al cierre de esta edición de inicio de semana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que la información de nuestras regiones se encuentra también en nuestro canal de YouTube. Y si usted quiere compartir con nosotros una denuncia, un video, una noticia, hágalo a través de nuestra cuenta de Instagram Portavoz Chile. Mañana nos volvemos a encontrar. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.